Qué buen domingo hemos tenido juntos adorando en la presencia de Dios. Y yo creo que no hay nada mejor, lo dicen Salmos, que es mejor estar un día en su casa que mil fuera de ellos. Y yo creo que este domingo es ese día, es mejor estar en su casa. Y quiero animarte en este día que puedas preparar tu corazón. Yo creo que Dios nos va a hablar. ¿Y por qué no me acompañas a darle un fuerte aplauso a Dios por la vida de nuestro pastor Humberto Acero? Hola, qué gusto verlos un domingo más. Este domingo cerramos la serie de 4 episodios que hemos venido hablando del Evangelio. Y te quiero pedir que tengas un poquito de paciencia. Igual nos tardamos un poco más. Yo sé que no es fácil aguantar a veces las pláticas en un celular o en una pantalla, pero te pido que tengas paciencia porque hoy cerramos este bloque. Y es importante lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo estuve orando antes de empezar a grabar durante la semana porque Dios nos diera algo al corazón de cada uno de nosotros. Y vamos a comenzar. Quiero llevarlos al capítulo 2 del libro de los Hechos. El capítulo empieza mencionándonos cómo vino el derramamiento del Espíritu Santo. Los discípulos junto con otras personas, 120, estaban en un aposento alto. Vino un mover de un viento recio y todos empezaron a hablar. En algunas versiones bíblicas dice en otras lenguas, en otras versiones dice en otros idiomas. Pero había mucha gente en Jerusalén. Quiero que entendamos algo. Hasta este punto de la historia, la gente venía cada año a Jerusalén a ofrecer sacrificios. Pero ese año, los apóstoles empiezan a hablarle específicamente al pueblo judío. Y cambian las circunstancias. Ya no había que ir a Jerusalén, había que salir de Jerusalén a partir de ese momento. Pero ellos no lo veían. Lo que vieron fue que empezaron a hablar, estos que estaban en ese aposento alto empezaron a hablar en otros idiomas y se maravillaban porque decían, están hablando en nuestras lenguas. Y menciona un montón de gente que venía de distintos lugares, que eran judíos, que conocían su lengua judía y conocían la lengua del lugar de donde ellos venían. Entonces, se maravillan y como siempre aparece gente escéptica, gente difícil. Y quiero llevarlos al capítulo 2, versículo 3. Dice, pero entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos. Eso es todo. O sea, pensaron que estaban borrachos. Ahora, quiero que te detengas un poquito ahí y que pensemos en esto. Una persona que está tomada, que ha ingerido y que está, digamos, borracho, no perdidamente borracho, pero que está borracho, es una persona un tanto locuaz, desinhibida. Empieza a hablar, se anima, es así. Pablo nos dice que no nos embriaguemos con vino, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Es decir, cuando está usando esa analogía, está tratando de decirnos Pablo, mira, llénate del Espíritu Santo y sé locuaz, sé aventado, sé desinhibido, empieza a hablar el Evangelio. En esta escena, la gente pensó que estaban borrachos y interviene Pedro. Entendamos un poco a Pedro. Vamos a entender un poco el ambiente. Hacía 50 días que Jesús había ascendido al cielo. Ellos lo vieron. 50 días que hay de separación entre dos fiestas, la Pascua y la de los primeros frutos. Pedro en la Pascua tuvo momentos difíciles con el Señor, lo había negado. Fue de los que huyó, lo negó, hizo demasiadas tonterías como a veces nos pasa a ti y a mí. Pero está en este punto recibiendo el empoderamiento del Espíritu Santo. Y vean cómo aparece un Pedro distinto. Ve el versículo 14. El versículo 14 dice, entonces Pedro dio un paso adelante. Me encanta que dice,
Pedro dio un paso adelante. Aquel que se escondía, que no quería decir que andaba con Jesús, que era uno de ellos, da un paso adelante y nos enseña algo. Cuando hablamos del Evangelio, amado, hay que dar pasos adelante. Hay que aventarse, hay que hacerlo. No te intimides porque creas que no te van a escuchar. Pedro empieza a hablarle a gente que se estaba burlando. O sea, si había escépticos, eran los burlones, eran los más difíciles, y a ellos Pedro les empieza a hablar. Y les dice, él estaba junto con los demás apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Lo primero que les dice es: no se equivoquen, no confundan, ubíquense. Eso le estaba diciendo a los burlones, a los que no creían. Ve el versículo 15. Empieza a dirigirse a ellos y les dice: estas personas no están borrachas. Les aclara algo importantísimo: no están borrachas como ustedes suponen, porque son las 9 de la mañana. En otras versiones dice era la hora tercera. Las 9 de la mañana no era una hora para estar tomados. Es demasiado temprano para emborracharse. Ubíquense, empieza a ubicarlos. No los ataca, los empieza a ubicar. Esto es importante que lo entiendas, amado. Cuando hables del Evangelio, nunca ataques, ubica a las personas. No los ataques. No trates de imponer tu manera de pensar. Solo utiliza el poder del Evangelio, porque la Biblia dice que es poder de Dios para salvación. Y no ataques, no ataques. No están borrachas. Versículo 16. Es bien importante. Dice: no, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predicó hace mucho tiempo. Y quiero ubicarte muy bien en esto. En ese entonces no existía el Nuevo Testamento. Todavía no se empezaba a escribir. Solo tenían el Antiguo Testamento. Y quiero que te ubiques muy bien en eso, porque tú y yo tenemos que hacer un esfuerzo por tratar de pensar como ellos estaban pensando en ese momento. Los teólogos modernos lo que hacen es tratar de entender en qué estaban pensando los primeros creyentes cuando establecieron la primera iglesia, la iglesia primitiva. En qué estaban pensando, cuál era su marco de referencia en función a las circunstancias que estaban viviendo. Y es lo que Pedro hace. Agarra el Antiguo Testamento, agarra una parte de la profecía de Joel, y vean lo que empieza a decir. Vamos al versículo 17, por favor, y quiero que lo leamos con cuidado. Dice: en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueño. Vámonos ubicando todos. Nuestros hijos e hijas deben de profetizar. Nuestros jóvenes deben tener visiones. Joven, a ti te hablo, joven. Yo sé que tienes una visión que Dios ha puesto en tu vida y tienes que ir por ella. Ancianos, gente adulta, tienes sueños, ve por ellos. Eso Dios lo ha puesto. Eso Dios lo ha puesto. Está en ti. Tú tienes sueños, ve por ellos. Quiero que entiendas algo. Pedro no solo le estaba hablando a los que estaban ahí en ese momento, nos está hablando a ti y a mí. Todos los sueños y visiones que tienes de tus hijos, sigue orando y clamando a Dios, porque Dios los quiere hacer. Pedro estaba haciendo eso. Empieza a ubicarlos. Empieza a ubicarlos claramente. Empieza a hablar con poder y con denuedo. Si tú quieres, locuaz, porque antes no lo hacía. Pero habla desinhibido y empieza a decirles lo que el Espíritu de Dios, que ya había sido derramado sobre él, estaba fluyendo en su persona. Y quiero que sepas algo: el Espíritu de Dios lo va a hacer contigo. Lo va a hacer conmigo.
Versículo 18. Entendamos muy bien lo que estaba pasando. En esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Va a haber profecía. La gente va a empezar a ver lo que Dios quiere hacer hacia adelante. Y tú y yo tenemos que creer en eso. Somos parte de la misma iglesia. Tú y yo no estábamos hace 2000 años allá, pero sí estamos hoy aquí y ahora escuchando el mismo mensaje. Extender el poder de Dios para evangelizar, para extender el reino de Dios. Jesús siempre habló de extender el reino, de establecer un reino que Él ganó o estableció por su victoria en la cruz, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Versículo 19. Es muy importante que entendamos paso a paso estas palabras, porque tienen mucho que ver con lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Déjenme leérselos. Haré maravillas en los cielos y señales abajo en la tierra. Va a haber maravillas. Quiero que nos saltemos un poquito hasta el versículo 22. Pedro empieza a hacer algo distinto. Da la profecía, les recuerda la profecía de Joel y luego les dice: pueblo de Israel, escucha, les dice, te estoy hablando a ti. Le estaba hablando no solo a los que estaban oyendo, en especial a los burlones. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pablo empieza a ubicarlos de manera un poco más directa. Versículo 23. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Quiero que entiendas algo. Dios no fue sorprendido con la muerte de Jesús, era parte del plan de Dios. Era la culminación del plan de Dios pensando en ti y en mí. Y habla de que Jesús fue traicionado y dice: con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. No me voy a meter, amados, a tratar de entender en la Biblia quién mató a Jesús. Está bien claro, no vamos a perder tiempo en eso. Pedro les estaba diciendo: Jesús murió por culpa de ustedes y por culpa mía, por culpa tuya y por culpa mía. ¿Por qué? El único que podía lavar nuestro pecado delante de Dios era Jesús. No pienses en si fueron los romanos, si fue el Sanedrín, si fue la falta de ley. Fue tu pecado y el mío. Los culpables fuimos tú y yo. Pedro les habla directo al corazón. Empieza a traspasar sus corazones, a penetrar en ese corazón duro y cerrado, burlón, y empieza a introducir, y empieza la obra del Espíritu Santo. Se empieza a transformar, a establecer la extensión del reino de Dios. Se estaba cumpliendo lo que Jesús había dicho. Siguiente versículo, versículo 24, parte fundamental del Evangelio. Vean lo que dice el versículo 24. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El punto central del Evangelio que tú y yo predicamos y que vivimos, amado, es la resurrección de Jesús. La muerte no lo pudo retener, y la muerte no nos va a poder retener ni a ti ni a mí, porque hemos creído en el Hijo de Dios. Ese es el centro del Evangelio. Esa es la buena noticia. Esa es la noticia que expande el reino de Dios en esta tierra. Pedro, les empieza a hablar muy directo. Empieza a tocar sus corazones, empieza a sacudir sus conciencias
y empieza a hacer la vida, hablarles vida, que era lo que sus corazones necesitaban. Luego Pedro se va con otro personaje que es David. Versículo 25. El rey David dijo lo siguiente acerca de él: veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con alegría de tu presencia. Aquí David no estaba hablando de él, porque todos sabemos que David murió, lo enterraron y ahí sigue. Él estaba hablando de Jesús. Él estaba hablando de Jesús. Él sabía que de su descendencia vendría un Mesías Salvador, Jesús, que la muerte no lo iba a retener. Pero vuelvo a lo mismo, Pedro vuelve a usar Antiguo Testamento. Era lo único que él disponía. Me recuerda mucho a Jesús. Cuando Jesús es tentado en el desierto, solo hablaba la palabra de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Y es lo mismo que hace Pedro. Él empieza a hablar dos pasajes, uno de Joel y uno de David, para decir: ubíquense. Ubíquense, no les estoy hablando nada nuevo. Todo el Antiguo Testamento hablaba de un hombre, de Jesús, pero no lo habían visto. No lo habían entendido. Y Pedro empieza a ubicarlos. Empieza a ubicarlos. Vean lo que esto provocó después de que Pedro habló con ellos. Miren, los quiero llevar hasta el versículo 37. No tenemos mucho tiempo, me encantaría darlo todo, pero solo te doy lo central. Dice: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Amado, ¿de qué se trata predicar el evangelio? Es agarrar la palabra de Dios, hablarla con poder, sin temor, locuazmente si tú quieres, pero desinhibidamente, convencidos y seguros que la palabra de Dios traspasa los corazones. Y vean lo que le pasó a los burlones. Dice: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué hacemos? Los que se estaban burlando ahora estaban preguntando: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué tengo que hacer? El evangelio lleva el corazón de la gente a eso, a decir: Dios, necesito de tu presencia en mi vida. Y Pedro les contestó, una vez que vio a los corazones muy listos. Pedro contestó, de inmediato contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Le estaba diciendo eso a los judíos, el pueblo de Dios. Cada uno de ustedes deben de arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados. Ándale. Los que se estaban burlando estaban pidiendo, clamando qué hacer para estar en la presencia de Dios. Y Pedro les dice: arrepéntete, vuélvete a Dios y bautízate. El bautismo no es otra cosa más que exteriorizar lo que estaba pasando dentro de sus corazones. Que quede manifiesto que tú ya eres parte de un nuevo reino. Una vez que tú te has identificado con Jesús en la muerte, ¿qué es lo que haces al bautizarte? Tú perteneces a Jesús. Tú no solo has decidido creer, tú has decidido establecer el señorío de Jesús en tu vida para empezar una nueva vida. Y el reino de Dios tiene una nueva persona, que es tu persona, cuando realmente lo haces. Eres parte de un nuevo reino que Dios quiere extender en esta tierra. Pero al final les dice: una vez que se arrepientan y son bautizados para el perdón de pecados, entonces recibirán
el regalo del Espíritu Santo, que es el empoderamiento que nos permite transformar nuestras vidas. Ve el siguiente versículo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos, incluso para los gentiles, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Quiero que entiendas algo. Tú y yo estábamos en esta profecía de Pedro. A todos los que han sido llamados por el Señor. Esta promesa es para nosotros y para nuestros hijos. Ese regalo del Espíritu Santo. Eso es lo que ocurre en el primer sermón de la historia de la iglesia neotestamentaria. Este es el primer sermón, es el primer mensaje. Y quiero que sepas algo, amado, no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Es exactamente el mismo para ellos, para ti, para mí en este día. ¿Qué predicó Pedro en el primer mensaje? El Evangelio. Dio la buena noticia. Siguiente versículo. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Eso es lo que tú y yo hacemos cuando predicamos el Evangelio. Le pedimos insistentemente, y cuando dice insistentemente no es que agarras a la misma persona, sino que lo haces constantemente para salvar esta generación de la perversidad. A la gente con la que tú tienes contacto, a la gente a la que tú le puedes hablar. Siguiente versículo. Wow. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia ese mismo día. Y te digo una cosa, el primer bautismo en agua de la iglesia no testamentaria tuvieron 3,000 bautizos. Eso es lo que dice ahí. Fueron bautizados a la iglesia ese día como 3,000 en total. Y esto nos habla, amados, del poder del mensaje. Si tú dices, oye, qué predicación tan profunda, no, solo les habló el Evangelio. Solo les dijo lo que Jesús vino a hacer, lo que Jesús había hecho y está dispuesto a hacer por todos nosotros el día de hoy. Yo sueño con que algún día nuestra iglesia decide evangelizar y se adhieran muchas y muchas más gentes al reino de Dios. Ese es el llamado que tú y yo tenemos. Eso es lo que tú y yo tenemos que ir a buscar. Y quiero que entiendas algo. Esto provocó, versículo 42, cambios importantes en la vida de todos los creyentes. A medida que la iglesia evangeliza, la iglesia misma se va transformando por sí sola. Dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Número 1, tenían una sed por aprender la Escritura. Una sed por aprender, una sed por conocer lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Segundo, se dedicaban a la enseñanza y a la comunión fraternal, a convivir uno con otros, a entender que somos parte de una nueva familia, que somos parte de un nuevo reino. Empezaron a vivir como tales. Luego dice, empezaron a participar en las comidas, entre ellas la cena del Señor. Empezaron a participar y a convivir entre ellos. Y por último, hicieron una cuarta cosa. La primera fue aprender las Escrituras, conocer las enseñanzas de los apóstoles, a vivir en comunión, a participar de la Santa Cena y de otras comidas entre ellos. Y punto número 4, a orar juntos. Eso es lo que hacía la iglesia. Y es lo que tú y yo tenemos que seguir haciendo. Eso fue lo que ellos hicieron. Versículo 43. Un profundo temor reverente
vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Cuando la iglesia hace lo que Dios espera que haga, el poder de Dios se manifiesta. La mano de Dios empieza a moverse en la vida de toda la comunidad alrededor y de todos los creyentes que participan en la iglesia. Esto es el evangelio, amados. Esto es el evangelio. El mismo evangelio de Pedro es el de Pablo. Y Jesús fue el evangelio. Él era la noticia. Él sigue siendo la noticia. Y Él quiere seguir cambiando nuestras vidas con poder, avanzando. Empezaron a surgir personajes impresionantes en la iglesia. De ahí surge un Bernabé, un hombre rico que entrega todos sus bienes, empieza a compartir sus bienes. Gracias a Dios por los hombres que Dios les ha dado recursos y están compartiendo con la iglesia. Quiero que sepan que gracias a Dios, esta iglesia no ha batallado económicamente, no hemos sufrido, porque hay hombres generosos que Dios ha tocado y han dado a la iglesia más allá de lo que dan normalmente. Yo los invito a todos a que des a tu iglesia, a que si Dios lo pone en tu corazón, tú lo hagas. Bernabé vendió esas propiedades y entregó todo a los pies de los apóstoles. ¿Cuán falta hacen los Bernabés en las iglesias? Un consolador. Un Bernabé era un hombre que podía ver visiones de Dios. Se levanta un Felipe, que era un evangelista. Se levanta un predicador valiente llamado Esteban. Y se empiezan a levantar un montón de gentes ahí. Quiero que sepas algo. La madre y los hermanos de Jesús estaban entre los 120. Es lo que dice el libro de los Hechos. Jesús impactó a toda su familia y quiere que tú y yo impactemos a toda nuestra familia. Si esto llenó tu corazón, si esto tocó algo en tu corazón esta mañana, si tú no habías escuchado el evangelio como hoy lo oíste y Dios está tocando tu corazón en esta mañana, yo te voy a pedir un favor, amado. No sé quién seas, pero si estás viendo esta plática, cierra tus ojos, arrepiéntete de tus pecados y dile: Dios, me arrepiento de mis pecados, quiero cambiar mi vida, reconozco que he pecado, Dios, contra el cielo y contra ti, y Padre, en la primera oportunidad que tenga, yo decido bautizarme en aguas y sembrarme en una iglesia, ser parte de una iglesia y participar y hacer lo que debo hacer como miembro de una nueva familia, de una iglesia, como parte del reino de Dios. Amén. Que Dios los bendiga. Seguimos en contacto. Quisiera leerte lo que dice en Jeremías. Te lo voy a leer, dice 17, del 7 al 8, dice: pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Y sabes, para temporadas adversas, por lo regular a veces tenemos miedo, pero este versículo nos enseña que en tiempos difíciles el mejor antídoto para eso es confiar y tener esperanza en Dios. Así es que quiero animarte a eso, porque cuando tú y yo ponemos nuestra esperanza y confianza en Dios, no importa lo que esté sucediendo en el exterior, sabemos que si nos afianzamos y echamos raíces en Él, siempre habrá algo bueno. Es que muchísimas gracias por este tiempo que tú has sido generoso, y quiero invitarte a que podamos continuar con esa generosidad. Y quiero recordarte que si tú quieres hacer tus donativos, lo puedes hacer mediante OXXO o una transferencia electrónica. Muchísimas gracias por conectar el día de hoy. Te animo a que puedas disfrutar este domingo a tu familia. Y al término de este video vamos a ver un video acerca de misiones.
y me gustaría que tú puedas conectar juntamente con nosotros de los diferentes lugares en que nosotros hemos apoyado también como iglesia en misiones. Es que te invito, quédate y ve este video.